Muy buenos días, buenas tardes. Soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión abordaré de nuevo los temas relativos a Gaza, al genocidio en Gaza. Sin embargo, más bien desde el punto de vista de cómo ha sido abordado desde uno de los principales medios de comunicación norteamericanos, pero que tiene una gran influencia a nivel global, y me refiero al New York Times y cómo han sido, digamos, el New York Times y otros, lo que en Estados Unidos se llaman los medios corporativos o los medios tradicionales, han sido, digamos, se puede decir con todas sus letras, claramente cómplices de todas las acciones realizadas por el Estado israelí. Voy a prácticamente darle lectura a un par de documentos publicados por el sitio Mondoweiss. Es un sitio creado específicamente para difundir información relacionada con Palestina y en particular con lo que está sucediendo en Gaza, que reúne a una serie de escritores que se llaman así, ¿no? Escritores contra la guerra de Gaza. Yo objetaría un poquito el nombre, porque en Gaza no hay propiamente una guerra desde mi punto de vista, porque pues, no es un enfrentamiento entre dos ejércitos, entre dos fuerzas militares en condiciones más o menos similares, sino es literalmente un genocidio, es el ataque indiscriminado contra un ejército, uno de los ejércitos mejor armados y con los mayores recursos tecnológicos en el mundo, en contra de una población totalmente indefensa que solamente, digamos, puede resistir el ataque israelí a través de brigadas, digamos, de milicianos, pero bueno, que luchan con recursos muy escasos. Generalmente el armamento que utilizan o bien es armamento recuperado de las propias fuerzas israelíes, o por ejemplo en el caso de los cohetes que en un inicio comenzaron a usar en contra de Israel, son fabricados literalmente de manera artesanal. Entonces, en ese sentido, digamos, lo de escritores contra la guerra en Gaza, yo tendría un poquito de esa objeción, pero sin embargo es un conjunto de escritores de diferentes lugares del mundo que específicamente trabajan para recopilar información desde la propia Gaza y Cisjordania para, digamos, difundir la otra versión, que no es la versión predominante en prácticamente todos los medios principales en el mundo, salvo algunas excepciones más o menos de medios consolidados. Y a partir de la información que estos medios en contra del genocidio, podemos conocer, digamos, a detalle lo que está sucediendo. Hay por ejemplo, uno de ellos se llama Electronic Intifada, o sea, intifada electrónica. Recordemos, intifada es el nombre que se le da a la resistencia palestina en particular, en general es una palabra árabe, a cualquier tipo de resistencia contra un poder opresor, ¿no? Entonces es un medio que se puede ver cotidianamente vía YouTube y tiene su propio, digamos, su propia página en internet. Y es interesante recurrir a este medio, la intifada electrónica, porque día a día va dando cuenta de la situación real en el campo de batalla entre las brigadas, principalmente Al-Qassam de Hamas, contra el ejército israelí.
le voy a dar una lectura no total, pero sí más o menos general a este documento. Iba a ser un resumen breve, pero realmente es un documento muy compacto que creo que vale la pena que se conozca. El exponiendo son dos documentos asociados entre sí. Uno se llama Exponiendo al New York Times y como subtítulo dice El periódico de registro sionista. Y dice, el New York Times es cómplice del genocidio en Gaza, sirviendo como portavoz del imperialismo estadounidense y moldeando el consenso de la élite en torno a la política exterior de Israel. Los editores del Times han recomendado a los periodistas que eviten términos incendiarios como genocidio, limpieza étnica y territorio ocupado, e incluso que eviten mencionar la palabra Palestina. Los redactores de titulares han manipulado el inglés y empleado trucos de sintaxis para ocultar las atrocidades perpetradas por Estados Unidos e Israel y culpar a los palestinos de su propia opresión. Los periodistas han publicado las mentiras del ejército israelí. Y, por ejemplo, para mencionar un caso reciente, ayer en una entrevista, después de la reunión de Donald Trump con Ursula von der Leyen, un periodista le pregunta sobre la hambruna deliberada que está provocando Israel en contra de Palestina y particularmente de Gaza, y la respuesta de Donald Trump fue que jamás se roba la ayuda humanitaria. Es parte de esta construcción discursiva que impone una visión en la cual toda la responsabilidad de lo que está sucediendo pretenden hacerla recaer en Hamas. Y continuó, el compromiso del Times con el sionismo es sistémico y generacional. Durante décadas, los críticos de la política exterior estadounidense han ofrecido análisis cruciales sobre el sesgo del periódico. Este dossier es un dossier en el que hacen una relación de varios, no de todos, pero sí, digamos, de varios de los autores, ¿no? Autores del New York Times, pero también de los editores que no solo actuales, sino que en años anteriores han pasado por la redacción de este periódico. Este dossier se inspira en el conjunto de críticas y las amplía, exponiendo los vínculos materiales e ideológicos con la ocupación y el apartheid que mantienen muchos editores, periodistas y altos cargos del New York Times. Los empleados, incluidos en este dossier, están incentivados, tanto individual como estructuralmente, a encubrir criminales de guerra. El hecho de que estas personas tengan el poder de estructurar el discurso en torno al genocidio israelí es una crítica a toda la institución del New York Times. Dicha crítica exige una respuesta pública. La mala praxis periodística facilita los envíos de armas que sustentan la guerra en Gaza. La masacre de un pueblo asediado debe ser identificada como lo que es, un genocidio. El New York Times debe rendir cuentas por su complicidad. Seguiremos haciendo un llamamiento a los lectores del Times y al público en general para que boicoten, desinviertan y cancelen su suscripción a la publicación con antecedentes penales. Puede obtener más información en nuestra campaña. Como aquí repetiría un poco, sigo insistiendo que creo que es un poco fuera de lugar hablar de guerra en Gaza, ¿no? Es un genocidio, es el ataque indiscriminado contra población indefensa, que no solo es una población indefensa de por sí, porque no tiene armamentos, no existe un ejército como tal, sino además es una población encerrada. Gaza, en toda su extensión, más o menos es una extensión aproximadamente
similar a la ciudad de León, Guanajuato, más o menos. Esa es la extensión que tiene Gaza. Y está completamente cercada. Por un lado es una franja, por eso se llama Franja de Gaza, es una franja. Un lado es el mar Mediterráneo. En la parte baja es la frontera con Egipto, que es cómplice de Israel, definitivamente. Y del otro lado está Jordania y otra parte, pues prácticamente es Israel, ¿no? Entonces está completamente cercada la población, no tiene hacia dónde escapar, digamos, la población indefensa. Y recordemos nada más, de acuerdo con cifras de organizaciones como Euromed, Monitor, la UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, sobre Gaza se han arrojado el equivalente a 3 bombas nucleares como la que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima. Ese es más o menos el tamaño de la devastación y de la brutalidad que se está ejerciendo contra una población que no tiene manera de defenderse, ni de huir, ni de protegerse en contra de los bombardeos. Recientemente sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos creó una organización humanitaria, tienen el cinismo de llamarle Fundación Humanitaria para Gaza. Ese es el nombre oficial. Y en realidad es un cuerpo militar integrado por soldados norteamericanos que supuestamente, como su nombre lo dice, llevarían ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza, porque de acuerdo con la versión israelí, jamás se roba la ayuda humanitaria. Entonces, supuestamente para evitar que jamás se robara la ayuda humanitaria, Estados Unidos, en una iniciativa supuestamente humanitaria, crea esta organización, pero sin embargo es una organización militar formada por militares que lo que se han dedicado a hacer desde que llegaron a Gaza hace un par de meses es que sitúan puntos para proporcionar alimentos a la población, y cuando la población se reúne simplemente son masacrados desde tanques y disparos de arma de fuego por parte de los miembros de la organización humanitaria. No solo, digamos, no es una versión únicamente de Hamas, sino está perfectamente documentada por varias organizaciones, entre ellas las que mencioné hace un momento, pero también, por ejemplo, en días pasados, un militar norteamericano que, digamos, renuncia a sus funciones en esa organización, en una entrevista televisiva da a conocer cómo opera esta supuesta organización humanitaria, según esto, que pues, lo que se dedica es a jugar al tiro al blanco con la población desesperada, hambrienta, y no solo hambrienta, sino la gente está muriendo de hambre, de sed y de enfermedad, porque también no solo el alimento y el agua están siendo denegados a la población, sino también la asistencia médica y los medicamentos. Particularmente destacable es, y esto habla mucho del nivel de salvajismo que está cometiendo Israel en contra de los palestinos en Gaza, particularmente se niega y se destruye toda aquellas dotaciones de leche infantil para los niños, las mujeres que tienen hijos pequeños que necesitan ser amamantados. Obviamente por las condiciones en las que están viviendo han perdido la posibilidad de amamantar a sus bebés, y entonces prácticamente los bebés de corta edad que requieren la leche materna
son blanco específico de los ataques de los soldados y de la organización humanitaria norteamericana. En estas condiciones, el New York Times repite, digamos, y ha repetido desde hace muchos años, la versión oficial del gobierno israelí y de las propias fuerzas armadas de Israel. Cabe mencionar, por ejemplo, que hace poco más de un año, en junio del año pasado, la revista médica internacional altamente reconocida en el mundo como una de las mejores revistas sobre medicina, hablaba ya hace un año de que nada más en la Franja de Gaza habían sido asesinados 186,000 personas, prácticamente la mitad o un poco más de la mitad niños. Tengamos en cuenta que en Gaza casi el 60% de la población que vivía antes del 7 de octubre del 2023, casi el 60% son menores de edad. Entonces es natural que en bombardeos indiscriminados, pues cuando menos la mitad o un poco más de la mitad de los decesos sean de niños y adolescentes. En estas condiciones, el New York Times sigue difundiendo la versión oficial del ejército israelí. En este documento publicado por Mondoweiss viene una lista, no es absolutamente exhaustiva, hay algunas otras figuras en el New York Times que abiertamente difunden la información tergiversada sobre lo que sucede en Gaza. Y yo añadiría, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Recordemos que Gaza lleva ya muchos años de ser un enclave cerrado, pero queda otra parte fuera de Gaza con población palestina, ¿no? Existen varias poblaciones, muchas poblaciones palestinas, que también están siendo atacadas de manera indiscriminada por Israel y de la misma manera siguen cometiendo crímenes de guerra contra población indefensa. Más o menos del 7 de octubre para acá han sido atacados más de 500 poblaciones dentro de Cisjordania. Y hay que recordar, en Cisjordania no existe Hamás. Hamás es una organización político-militar. Bueno, en realidad originalmente es una organización política que fue creada a partir de una escisión de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat, dirigida por Arafat desde su creación hasta la muerte de Arafat, que rompió, digamos, con Arafat a raíz de los acuerdos que Yasser Arafat firmó con el régimen sionista en Camp David en 1973, porque se negaban a aceptar los acuerdos que Arafat finalmente aceptó después de más de 20 años de lucha contra el imperialismo sionista en Palestina y un desgaste y una mortandad tremenda para los palestinos. Arafat finalmente accedió a un primer acuerdo en el que no se reconocía a Palestina como Estado, pero sí se le reconocía el derecho a tener un territorio. Un territorio demasiado disminuido, ¿no? Palestina le correspondía, de acuerdo con este tratado, solamente el 20% del territorio de toda Palestina, y lo que hoy se llama Israel, ¿no? Y para Israel le tocaba el 80% del territorio, cuando la población era inversa, ¿no? Más o menos 80% de palestinos y 20% de israelíes, y sin embargo el territorio se dividió de manera inversa, ¿no? Entonces, cuando finalmente Arafat acepta los acuerdos y se firma estos acuerdos de paz entre Palestina e Israel,
surge Hamás como una organización como más radical y que se negaba a reconocer esos acuerdos. Hoy sabemos, bueno, ya se sabe desde hace tiempo, que el gobierno israelí contribuyó a la creación de Hamás de manera indirecta. Lo hizo a través de la monarquía catarí. Netanyahu transfería recursos al gobierno de Qatar y Qatar los transfería a Hamás, y de esa manera Hamás empezó a crecer y incluso a tener, digamos, creó su cuerpo de milicia armada, la principal de ellas, son varias, pero la principal, digamos, como la oficial dentro de Hamás, se llama Al-Qassam, y fue financiada en parte por el propio régimen israelí. Parece una contradicción, pero no lo es tanto si entendemos que desde su creación, en 1948, el régimen israelí, ¿no?, todos sus primeros ministros, desde David Ben Gurión en 1948 hasta Netanyahu actualmente, se han negado a reconocer a Palestina como Estado, y una de las justificaciones es que no negocian con terroristas. Entonces, era operativamente funcional que en la parte de Gaza existiera una organización terrorista, con lo cual pues no se negocia, y como no se negocia, entonces no se le pueden reconocer derechos al pueblo palestino. Aquí voy a hacer rápidamente una relación de algunas de las figuras más importantes del New York Times, tanto en el pasado más o menos reciente, como varios de los figuras más relevantes en la redacción, sobre todo, no solo a nivel de reporteros, sino sobre todo en las secciones de opinión, que son las que justamente contribuyen de manera principal a crear este discurso en el cual Hamás es responsable de absolutamente de los crímenes que comete Israel. Una de las figuras más relevantes dentro del New York Times es Meredith Kopit Levien. Ella ha sido consejera de una de las organizaciones más radicales digamos, si se pudiera decir, de la extrema derecha israelí, que se llama B'nai B'rith. Absolutamente fascista esta organización. Levien ha sido consejera desde hace muchos años de esta organización, y ella es la CEO, ¿no?, o sea, la directora ejecutiva de la empresa que es propietaria del New York Times. Está también Joe Kahn. Durante años fue el director de un medio sionista que se llama Cámara, y posteriormente se incorporó al cuerpo de editores del New York Times. Está Thomas Friedman, Isabel Kershner, Patrick Kingsley, Ronen Bergman, Nathan Odenheimer, Adam Raxon, y por ejemplo una figura relevante actualmente en el New York Times es la editora en jefa para todo Medio Oriente del New York Times. Ella no solo digamos, es una sionista relevante, sino fue miembro de las Fuerzas Armadas, incluso sigue siendo formalmente, porque hasta donde se sabe, la información que se tiene, pues nunca renunció a las Fuerzas Armadas israelí. Ella es la editora en jefe del New York Times para la sección de Medio Oriente. En fin, tenemos que el conjunto de personalidades que conforman toda la sección de opinión, no solo la de Medio Oriente, sino en general sobre la política internacional de Estados Unidos y de Israel en el New York Times, forman o han formado parte de las Fuerzas Armadas de Israel
o del Mossad. No voy a seguir con los nombres, creo que no tiene mucho sentido para la audiencia escuchar una serie de nombres que difícilmente puedan ser identificados, más que para quienes tengan suscripción al New York Times. Esperemos que quienes tengan su suscripción al New York Times la cancelen, porque también esta organización de periodistas o escritores contra la guerra en Gaza forma parte del movimiento internacional que se conoce como BDS, que es un movimiento que ha tenido varios logros importantes en el mundo. Por ejemplo, recientemente impulsó las campañas de desinversión y de boicot contra empresas israelíes, pero también a empresas que favorecen al ejército de Israel o al régimen de Israel. Entre ellas, por ejemplo, tenemos muy claramente señaladas el Starbucks, ¿no?, que proporciona desayunos y alimentos a las Fuerzas Armadas de Israel, McDonald's, que proporciona alimentos gratuitos a las Fuerzas Armadas de Israel, y así una serie de empresas y organizaciones, desde fabricantes de armas hasta empresas como este tipo, como McDonald's o Starbucks, ¿no? Entonces, recomiendo mucho a la audiencia que tenga interés en lo que está aconteciendo en Gaza en estos momentos, este sitio de internet Mondoweiss, ¿no?, Intifada Electrónica, ¿no? No tiene versión en español, por desgracia, pero es importante porque, sobre todo, la Intifada Electrónica, Electronic Intifada, día a día tiene una emisión diaria de análisis en la que invitan a diferentes analistas de diferentes lugares del mundo, pero también tiene una sección, digamos, informativa, tipo reportaje diario, cotidiano, día a día. Va dando cuenta de todas aquellas acciones que están sucediendo en el momento en Gaza, particularmente en Gaza. Brinda también información sobre los sucesos en Cisjordania, pero básicamente tiene el foco centrado en Gaza. Vale mucho la pena, porque también ahí da cuenta de justamente cómo actúan y cómo funcionan las brigadas de resistencia palestina y cómo realizan sus operaciones en contra del ejército israelí. A veces son imágenes muy tremendas, siempre procuran, digamos, cuando hay escenas de cuerpos y cosas, sí difuminan las cosas, pero resulta muy interesante y sobre todo muy revelador de cómo un pueblo sin recursos, asediado, totalmente copado por todos los flancos, puede resistir al ejército, quizás, o uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con alta tecnología. Los israelíes están utilizando, por ejemplo, drones armados que pues ya no necesitan ni siquiera un operador por fuera, porque gracias a la inteligencia artificial detectan el movimiento de personas y simplemente disparan contra personas, ya sea balas, digamos, balas de alto poder, sino también misiles, ¿no? Entonces, la forma como está resistiendo Palestina, cómo está resistiendo Hamas, cómo está resistiendo el pueblo gazatí, lo puede uno constatar día a día a través de Intifada Electrónica, Mondoweiss y varios otros más. Finalmente, bueno, llamar a todos aquellos, a la audiencia, a sumarse al boicot contra este tipo de empresas, porque día a día están financiando el genocidio en Palestina.
como dije hace un momento, hace un año, poquito más de un año, The Lancet hablaba de 160,000 personas muertas. Hace unos meses, un estudio de la Universidad de Harvard ubicó en 360,000 palestinos muertos en Gaza, nada más en Gaza. Y hace unos días, la semana pasada, estamos hoy a 28 de julio, las propias fuerzas de defensa israelí manejan la cifra de 477,000 palestinos asesinados en Gaza. Esto representa el 25% de la población de Gaza. En 2 años, más o menos, poquito menos de 2 años, vamos a cumplir 2 años en octubre del levantamiento de la resistencia palestina contra Israel, han sido asesinados por los bombardeos indiscriminados, por las ráfagas indiscriminadas, por los artillería de los tanques, prácticamente el 25% de la población de Gaza. Así están las cosas, entonces de nuevo hago una invitación para que no se consuman productos ni de Starbucks, ni de otras empresas que financian y apoyan al genocidio palestino, como es McDonald's, Starbucks y otras más, que es bastante fácil encontrar información de cuáles son. Es una larga lista de empresas. Como les digo, no solamente grandes empresas de creación de armamentos, sino empresas como este tipo que venden productos elaborados de consumo cotidiano. Eso es todo por hoy y agradezco mucho el espacio de opinión y análisis de la 4TV.